¿Qué tal? Cuernos. Épale, ¿qué más? ¿Qué contáis? What's up, my friend? Bienvenidos a otra edición de WhatsApp. Y hoy queremos hablar con Cristian Gersi de un tema súper importante. Y es, dentro de este espacio de lo que son las energías alternativas, la geotermia es uno de los principales temas por desarrollar en América Latina y en el cual tenemos todos los países a lo largo y ancho de los Andes o cerca de los volcanes que tienen una natural capacidad de producir energía térmica. Pero este es un tema súper complejo y difícil. Lo hemos hecho en México, lo hemos hecho en el Caribe. Cuéntenos un poco de eso, Cristian. Bueno, muchas gracias, presidente, por esta oportunidad para contarle un poco más de la geotermia. En Latinoamérica hay 70.000 megawatts de potencial de geotermia. Esa es una cantidad similar a todo lo que es Sudamérica en generación hoy en día. Y de eso se está explorando 1%. Un gigawatt. Un gigawatt de los 70. De los 70 gigawatts, ¿no? O 1000 megas. Entonces, nosotros estamos trayendo a la mesa mecanismos para desarrollar más el tema de geotermia. Y la diferencia está entre geotermia y otras tecnologías es la exploración. Al inicio hay que desarrollar los pozos, encontrar recursos y los pozos pueden fallar. Como en el petróleo. Como en el petróleo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Buscamos mecanismos financieros para mitigar el tema de la exploración. Nos asociamos con los fondos climáticos, como el Green Climate Fund, como el Clean Technology Fund, que nos aportaban recursos en modalidad grant, o sea, no reembolsable, en la medida que uno perforara y fallara. Pero si uno perfora y le va bien, entonces se reembolsa como si fuera un préstamo. Pero ya ahí el desarrollador no tiene problema porque tiene un recurso asegurado. Entonces esa es un poco la modalidad para mitigar el tema del recurso. Cristian, otra pregunta es, hablabas un poco de esta modalidad de que aseguramos el riesgo, digamos, de esa primera pérdida hasta que finalmente el pozo funcione. ¿Cuál es la diferencia de costo que uno puede tener en energía térmica, por ejemplo, frente a otras energías alternativas, como de hecho hemos visto tanto en energía solar, que han bajado significativamente los costos, porque las celdas son cada vez más competitivo el precio, pero igual es igualmente cierto para la eólica? ¿Por qué la geotermia y qué tanto más eficiencia se consiguen con la geotermia? Bueno, lo importante es decir acá que la geotermia es una energía de base, o sea que puede funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana. Y que no tiene problema de almacenamiento. Exactamente, etc. Y no tiene el problema de solar que necesita el sol o el viento, bueno, cuando sale el viento, digamos, valga la redundancia. Entonces, lo que se busca ahí es desarrollar ese recurso, y una vez que se desarrolla, vale prácticamente lo mismo que la energía hídrica y es un gran competidor del gas natural. Entonces, el real competidor de la geotermia es realmente el gas natural. Y se puede generar energía de base, pero a la vez limpia. Entonces, ahí está la gran diferencia. Y lo único que hace la diferencia es la parte de la exploración. Ya. Ahora, cuéntanos lo que ha hecho el banco tanto en México como en el Caribe. Cuéntanos tipos de proyectos. Entonces, ¿qué pasó? En el Caribe había mucho potencial. O sea, solamente para poner un ejemplo. En todo México, el promedio de un pozo cualquiera que se extrae es alrededor de 3.5 megawatts equivalente. El único pozo que se hizo en el Caribe fue de 10. O sea, ¿y es en todas las islas del Caribe o en algunas? En 5 islas volcánicas del Caribe. Ok, la palabra clave es la volcánica. La parte volcánica, obviamente. No todo el Caribe tiene ese, pero los que son volcanes durmientes o en activación, digamos, el potencial es altísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas islas no tienen la envergadura financiera para desarrollar un programa así por sí solo, desde de la parte pública. Entonces teníamos dos desafíos. Uno, el desafío geotérmico, que ya lo hablamos, y el otro era el tema macroeconómico. ¿Cómo hacemos para desarrollar una tecnología así en una isla que no tiene el espacio financiero para hacerlo de la parte pública? Entonces, lo único que quedaba era desarrollarlo a través de una asociación público-privada. Trabajamos con el Banco de Desarrollo del Caribe y desarrollamos una línea financiera.
y en este caso el Banco de Desarrollo del Caribe es el que toma la deuda. Y la deuda se le traspasa a la asociación público-privada. Si el pozo es factible, se repaga como si fuera una deuda y después se le pasa el financiamiento para que desarrolle la planta. Esto es la primera vez que sucede, que nosotros a través de la ventanilla pública le pasamos plata al Banco de Desarrollo del Caribe para que se lo pase a los desarrolladores privados. Pero esto ha abierto una gran posibilidad porque nosotros a través de 20 millones que aportamos de capital, de capital ordinario del banco, hemos movilizado más de 200 millones en otros donantes y otros 400 millones más de capital privado. Es decir, la movilización es de 20 millones y hemos movilizado casi 600 millones entre donantes y capital privado. Bueno, pero Cristian, es un tema súper importante el que estás mencionando, porque eso es lo que yo siempre quiero que en el banco nos hagamos la reflexión, es que nuestra verdadera capacidad, más allá de los proyectos que finalmente la hoja de balance nos permite hacer, son limitados, pero esa capacidad de multiplicar, como tú acabas de anotar, ¿esos 600 millones de dólares ya están convertidos en proyectos? Todavía no, pero estamos en el camino para que así sea. Y algo similar ocurre en México. En México nosotros tenemos un capital del orden de 50 millones de dólares de capital ordinario y otros 50 del Clean Technology Fund para hacer exploración. Y lo que hemos visto que a través de este mecanismo podemos apalancar más de 4.200 millones de dólares en inversiones en geotermia en México, para desarrollar muchísimo la geotermia en México y la región, ¿no? Eso es espectacular, esas cifras de movilización. Por último, y muy rápidamente, en esas islas pequeñas del Caribe, que hablas que hay 10 megas, 15 megas, de pronto hay tanta energía que ni siquiera la propia isla la puede consumir. ¿Qué pasa ahí? Bueno, la idea ahí es que hay mucha proximidad con otras islas. O sea, se conectaría. Exactamente, estamos viendo la posibilidad de conexión submarina con otras islas para que efectivamente la energía residual, bueno, la energía sobrante, digamos, se pueda exportar a las otras islas. Y eso es lo que se está pensando entre la isla de Dominica con Martinique y Guadalupe, que son dos territorios franceses, y que se quiere hacer un cable submarino, digamos. Pues muchas gracias a Cristian, el tema realmente apasionante y impresionante, esas cifras de movilización. Es el tema que más queremos instalar en el banco y creo que eso es lo que más nos va a ayudar a traer los donantes a los que tú hacías referencia, que nos permitieron hacer esto en el primer caso. Muchas gracias, presidente, y nuevamente gracias por la oportunidad. Gracias a ti.